Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya hemos dado mucho que Pablo es el que escribió la carta a los Corintios, a la iglesia, amén. Y él decía: no quiero que ignoréis, no quiero, digamos, que no sepáis esto, que lo que él está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es realmente lo que dice el Espíritu. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones significa regalos, Don significa regalo en griego, amén. Y dice, de los dones espirituales: sabéis que cuando eras gentiles, acá porque le está hablando a la iglesia es que no es el edificio en sí, la iglesia somos nosotros, porque nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, entra en nuestras vidas y hace una morada, y Él dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es que acá habita el Espíritu Santo, no, habita en cada uno de nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios en Juan 14. Por eso Él habla a los gentiles, dice el 12:2, dice: ¿sabéis que cuando eran gentiles es cuando eran del mundo, pero ahora son de Cristo? Hoy extraviaba llevándolos, dice, como os llevaba a ídolos mudos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo y éramos y no teníamos la luz del Señor, hasta que el Señor nos iluminó y llevábamos los ídolos mudos para todos lados? ¿Se acuerdan? Cuando llevábamos las estatuas, las cosas, hasta que Dios no habló, dice, llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué quiere decir? Hay muchos dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el mismo Espíritu, porque está el Espíritu Santo, la Santa Trinidad sería Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de regalos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a a uno, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso ya lo dimos, lo que era la sabiduría, está en el video. Si lo quieren buscar, eso sería muy bueno para que usted lo busque. A otro le dio palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y el otro de hacer milagros. Y ahí vamos a ver el don que es lo mismo de hacer sanidades y de hacer milagros, que opera en las personas, en sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos recibieron a Jesús? Casi todos recibimos a Jesús como único Señor y Salvador. Cuando vos recibís al Señor Jesús, pasás a ser hijo de Dios. Amén. Entonces, milagros en griego significa dunamis. Y vamos a ir a Mateo 13, 53, y vamos a ver cómo Dios, a través del Espíritu Santo, da dones
regalos a sus hijos. Y todos acá somos todos sus hijos. Amén. Entonces nos dio un regalo que serían esos dones. Pero ahora vamos a hablar el don de hacer milagros y el don de lo que es sanidades. Amén. Y vamos a ir a Mateo 13:53. ¿Qué pasa? Que a veces no funcionan ese don, ese regalo que Dios da a cada uno de nosotros. Ya les dije que el Señor nos dio autoridad sobre todo principados, potestades, pero también dio en particular a cada uno como Él quiso. Repartió dones de fe, el don de hacer milagros, el prodigio. Vamos a enfocarnos a lo que Él hizo, pero que no Él, lo que quiero decirle que lo que hace Dios con una persona que le da ese don, es cuando, no es que porque nosotros lo queremos hacer, porque a veces está nuestro yo que lo queremos tener ese don y hacer esa fuerza, pero no, es algo que Dios da. Y dice, es trascender las leyes físicas, y donde son dones que, por ejemplo, que sanan enfermos, que hacen milagros. Y vamos a ver lo que hizo Jesús y qué pasaba, por qué a veces no funciona dentro de una iglesia. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 13:53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde es esta sabiduría y estos milagros? Acá está diciendo Jesús, le enseñaba en las sinagogas, en el lugar de él había nacido, en Nazaret, nació en Belén, pero donde habitó también es en Nazaret. Entonces decían ellos, cuando él hablaba, decían ellos mismos, de tal manera se maravillaban de lo que decía, y decían, con signo acá de pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y el 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, porque tenía palabra. Acuérdense que Jesús tenía todos los dones espirituales. Nosotros podemos tener 1, 2 o 3 o 4, según el Espíritu da como Él quiere. Amén. Entonces decía, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A Jesús le pasó eso. ¿Por qué? Advierte Jesús que hasta él mismo, siendo el Hijo de Dios, estaba predicando tan bien, pero empezaron a mirarlo como decirle, ¿no es el hijo del carpintero? El que está, los hermanos están aquí, incluso sus hermanas. Empezaron ¿a qué? A poner en duda a la persona que estaba predicando. ¿Amén?
Dice, acá dice 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A veces, hermanos, nosotros tenemos incredulidad. ¿Por qué pasa si el Señor nos dice en su palabra? Que va a hacer algo con nosotros. Pero a veces podemos, a veces, tal vez que el don se lo da, ese regalo se lo da, qué sé yo, a una persona, qué sé yo, que fue borracha. Y usted dice, mira, a ese le dio, no es ese el borracho que andaba de cuneta en cuneta. Y Dios puede usar como Él quiere. Y puede sanar, pero no por Él, sino por el Espíritu que mora en Él, cuando se convierte. No es por nosotros, sino somos los vasos. Pero a Jesús le pasó, a nosotros nos puede pasar por falta de incredulidad. Creer. Amén. ¿Se acuerdan, a pesar de que habían visto cuando Él hizo la multiplicación de los panes y de los peces? Eran 50.000 personas, sin contando mujeres y niños. Estamos hablando de muchas personas. Y ellos sacaban de la cesta y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Cuánto podemos hablar de las cosas que hizo Jesús? Pero a veces decimos, nos falta creer. Él nos pide creer. También convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Sanó ciegos. Y vamos a ir a Hechos 19:11. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Acá, hermano, extraordinario quiere decir que hacía muchos milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y de las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor. Mire lo que pasó acá con esta gente que quiso imitarlo a los cristianos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el de tal es Seba, judío, jefe de los sacerdotes levitas, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, entraron estos 7, los hijos de los sacerdotes levitas, y le dijeron, le dijo, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos,
Y dice, y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Muy importante es que haya palabra antes de las sanidades. ¿De qué te vale que te crezca la mano y no recibís al Señor Jesús y no tenés vida eterna? Entonces esta gente echaba en porque había endemoniados, y decía, te conjuro en el nombre del Dios de Pablo. Y el Espíritu le respondió, porque la persona puede estar con espíritus inmundos dentro, y esa persona, el espíritu, no es la persona que habla, sino el espíritu inmundo le habla y le dice, yo te lo conozco a Pablo, conozco a tal Jesús, pero a ustedes no lo conozco. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y nos dio el poder ¿a quién? A sus hijos. Entonces le dijeron, lo conozco, pero a vos no te conozco. Y le dio taldeada este demonio que salieron desnudos, corriendo. Amén. Y dice, hacía muchos milagros extraordinarios. Voy a contar algo que contó un pastor. Dice que había una persona, un pastor que iba a un lugar donde eran muchas personas indígenas, o sea, un lugar muy alejado de una ciudad, y había muchos indígenas, pastores indígenas, muy humilde en condición, pero dice que le tocó predicar a este pastor. Y dice que tuvieron que cruzar montes, lagunas y todas esas cosas. Y dice esta persona que fue y veía que la gente venía caminando y a veces, ¿y de dónde viene, hermana? Y no, yo vengo de allá. ¿Y cuánto? Y son 3 días caminando para venir al culto. El otro tardaba 4 días caminando para venir al culto. ¿Cómo es cuando estamos enamorados de Jesús? ¿Cómo es cuando tenemos sed, hambre del Señor, de escuchar la palabra? Ellos vivían en el Espíritu. Amén. Y dice que esta persona, iba a predicar y dice, tuvieron una alabanza hermosa con instrumentos de ellos, y ellos hablaban también en el idioma de ellos, y un traductor le traducía, y agarraba y decía, ¿alguien tiene algún testimonio? Sí, se para un pastor, dice. Y dice, y él esperaba, dice, y contó, se paró, dice, ¿se acuerda, pastor? Le dice a otro pastor, que el alcalde del pueblo a nosotros siempre nos quemaba la iglesia, el templo donde nos reuníamos. Sí, me acuerdo, le dice este pastor que fue a predicar. Y le dice, dice, lo que le pasó ahora es que se le murió la hija, dice, una adolescente. Y este pastor quedó como diciendo, ¿qué le pasó? Y este pastor agarró y dice, ¿y se acuerda que siempre nos odiaba, nos decía cosas, nos maltrataba? Y me vino a mí palabra de Dios, dijo ese pastor. Y dice, vayan y oren a esa mujer, a esa niña, que yo la voy a levantar. Y este hombre, como todos nosotros, por falta de incredulidad, por falta de credibilidad, y él empezó a mirarlo como decirle, ¿y qué pasó? Dice, y no, fuimos, dice, y entramos a donde estaba el velorio y ella nos vio, dice, pero como estaba tan conmocionado porque la hija se le había muerto, que agarró y dijo, y lo hizo entrar, y dice, y el pastor dice, ¿le podemos orar a su hija?
Sí, dice él, pasen. Dice que agarraron, impusieron las manos, el pastor y otros más, y oraron. Dice que la mujer, la niña, la adolescente, ¡pum! En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Bum! Se levantó del cajón. Todos se desmayaron. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Eso pasa, hermano. Que nosotros no creamos es otra cosa. Que nosotros no creamos otra cosa. Por falta de incredulidad. A veces nos falta creer para que pase, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces están en los planes que pase ciertas cosas, pero a veces Dios quiere sanar. Con esta chica que Priscila, ¿cuánto hemos orado por ella? Que tenía cáncer en la médula y todo eso. Eso es un milagro de Dios, hermano. No tiene nada, está limpita. De cuánto, no sé cuánto se salvan. Pero eso es un milagro. Porque estaba todo entrelazado, todo. Así que existen los milagros. Pero hay que creerlos. A veces nosotros, dice que este pastor es como decía, y yo, dice, me quedé helado porque le iba a predicar de la fe, y ellos se movían en la fe y en el espíritu. ¿Qué le iba a predicar de la fe? Si tenían más fe que uno, para resucitar a un muerto. Amén. ¿Y por qué no pasa esto acá, hermano? Por la incredulidad. No creemos. A veces no creemos, hermanos, las cosas que están escritas. Vamos a ver a Mateo 13:55. Y ahí vemos que por qué, que es el mismo que hoy le dije, del 13:53. Vamos, el 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Usted tal vez, que por eso le digo, usted ve a alguien, hermano, y diga, este puede hacer ese milagro. Por eso le conté esto y lo entrelacé con esto, para que nosotros vemos que también le pasó a Jesús por falta de credibilidad a la palabra de Dios. Porque decimos, pero tal vez que sana, como esa chica que sanó, alguien oró, alguien tuvo ese don para que hubiese sanado. Pero nosotros, por la falta de credibilidad, porque dice ahí, tal vez que uno tenga y lo menosprecie y dice, pero este le eligió un carpintero, este no era el que estaba allá. Pero Dios hace las cosas con quien Él quiere. No es que esa persona que use sea más santo que otro. No, porque es un regalo que Dios deposita en esa persona y actúa sobre esa persona. Amén. No es que esa persona es superpoderosa y tiene el poder de Él. No, viene solamente de Dios. Y esa persona puede decir en su afán de amar a esa persona y decir, bueno, en el nombre de Jesús yo quiero que sanes. Pero está también la humanidad dentro de nosotros. Está el querer hacerlo, pero cuando es de Dios se va a hacer. Está la carne todavía, porque estamos hechos de carne, alma y espíritu. Pero cuando el espíritu te habla, esa persona va directamente y hace ese milagro. Y a veces les puede tocar a cualquiera. Por ejemplo, Juan, mira, Juan. Juan no es el que hace asado a la estaca. Ese tiene el poder.
No el poder ¿de qué? No, el poder del Espíritu. Amén. Y dice, Pablo dice que no menospreciemos al Espíritu Santo, hermano. No hay que menospreciarlo. Y lo menospreciamos haciendo esto, incredulidad. Y vamos a ir a Mateo 8:14. Y ahí vemos algo también importante. Jesús sana a la suegra de Pedro. Se tenía suegros porque Pedro estaba casado. Es obvio. Por eso me parece que ahí Pedro no lo quería mucho a Jesús. Le sanó la enfermedad. Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó a ella. Se levantó y le servía. ¿Y? ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Tenía fiebre la suegra de Pedro. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Y cuando llegó la noche, dice, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Qué es endemoniados, hermano? Personas que tienen demonio dentro, viviendo la persona. Y hasta ahora existen esos mismos demonios. ¿Sabe que se alojan en los cuerpos? Los demonios necesitan un cuerpo para vivir. Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Escuche bien acá. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y lo llevó nuestras dolencias. ¿Lo cree? 1000 años antes, Isaías profetizó eso, que él iba a venir, iba a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pero todo conforme a la voluntad de él. Amén. Se llamaba Rufina, la suegra de Pedro. ¿Sabían ustedes o no? Y vamos a ir a Marcos 16:14. Vamos a leerlo del 16:9. Amén. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Escuchó bien? 7 demonios. No es que demonios tienen moñitos de hermano, ¿no? Los demonios, los de corbata, no, demonios. Demonios son espíritus inmundos que operan adentro de la persona, haciendo que esa persona se empiece a hacer cosas que no debe. Amén. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. María Magdalena dice que fue al
al lugar donde estaba Jesús, en el sepulcro, y dice que estaba la piedra estaba movida. Y dice que estaba un ángel adentro y dice, ¿qué buscás acá entre los muertos? Al vivo entre los muertos. Entonces fue a decirle a los discípulos. Entonces dice, Jesús se le aparece a los discípulos. Vamos a ir a Lucas 24. ¿Lo tiene? Mire lo que pasa acá, Dice, he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, hermanos, imagínense, 2 kilómetros. Todas aquellas cosas que habían acontecido. E iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban ahí, los discípulos, estaban ahí hablando, sí, mirá, se murió, ya se cumplió el 3er día y no resucitó. Y Jesús se le apareció en el camino al lado de ellos y le dijo, muchachos, ¿cómo están? No sé cómo no lo conocieron. Vamos a seguir leyendo, porque es algo de no creer. Dice el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, estaban trasnochados, pensando que Jesús no había resucitado. Se nos murió Jesús y Jesús estaba al lado. Y dice, para que no conociesen, y le dijo, esta es palabra de Jesús, y le dijo, ¿qué practicás? ¿Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y que estáis tristes. Dice, ¿qué practicás? ¿Por qué están tristes? Jesús le preguntó. Yo imagino, el discípulo acá, Jesús, y el otro discípulo, y él en el medio, y no lo conocían. Y dice, el 18, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Al autor, al consumador, le dijo, eres un forastero, no conoces a nadie vos. Qué bárbaro ese Cleofas. Y dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? El mismo Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y estaba ahí al lado. Ya había sido crucificado. Ya había ido con el Padre, había sido glorificado. Y se le apareció a los discípulos. Y ahora dice, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. No le creyeron, hermano. Y dice, aunque también nos ha asombrado una mujer de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles
quienes dijeron que Él vive. No le creyeron ni a las mujeres. Y Jesús estaba vivo. Y dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Que le dijo, oh insensato, ¿no creen? Estaba al lado. Y dice, y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. 6.000 años de historia. Apuntaban a Jesús. Y dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Él se fue un poquito más adelante. Él le dijo, bueno, voy a invitarlo a este forastero que no sabe nada, está perdido. Y era Jesús. Ven con nosotros, vamos a comer algo. Acá dice, diciendo, quédate con nosotros. Se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y le dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y fíjense en por qué lo reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Ahí creyeron. Cuando él hizo así el pan, quedaron así, maravillados. Porque solamente de esa manera Jesús partía el pan. Dijeron, este es Jesús. Y cuando se conocieron, dijeron, este es Jesús, lo miraron de vuelta y desapareció. En un cuerpo glorificado. Amén. Fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Le estaba ardiendo el corazón a ellos mientras él le hablaba en el camino y cuando nos hablaba las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Porque lo tuvieron ahí al lado. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Porque él antes de morir partió el pan y le dijo, haced esto en memoria de mí. Comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y él le dio el pan. Y cuando él partió de la manera que él lo partía, dijo, este es Jesús. Cuando dijeron, este es Jesús, ¡pum!, desapareció. Jesús estaba con ellos ahí, ellos estaban rezongando porque no habían creído y él le decía todavía, ¿cómo no van a creer? ¿Cómo es la persona? Vamos a ir a Marcos 16:14. Dice la palabra de Dios, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Todos estaban abrumados, hermano. Los 11 ahí sentados. ¿Qué pasará? Y dice que él agarró todo cerradito porque estaban persiguiendo a sus discípulos. Y estaba Pedro, estaba Juan, y todos dice que estaban encerrados, con trabas, las puertas cerradas. Y dice que él se le apareció y traspasó estando las puertas cerradas. Cuando nosotros vayamos al cielo vamos a tener otro cuerpo, hermano. El cuerpo que tuvo Jesús, que traspasaba lo material. Vamos a tener un cuerpo glorificado como tuvo Jesús. Amén. Porque este cuerpo está destinado ya para ir al sepulcro. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros. Y en nosotros está el alma, y el alma está en las emociones, nuestro ser, nuestro yo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Qué bárbaro, qué misterio. ¿Usted sabe si mañana va a estar vivo? ¿No? La verdad que no. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no le habían creído. Claro, si tuvieron 3 años y medio con él hizo tantos milagros, hermano. Tantos milagros hizo y no le creyeron. No, que ahora este es un libro. Muchos dirán, este es un libro. Pero vamos a ver el día que te mueras, porque todos vamos a morir algún día. ¿O no? Entonces dijo el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es la gran comisión. Y dice, el que creyere, el que cree en Jesús. ¿Escuchó? ¿Quién cree en Jesús acá? Levante su mano, ¿quién cree en Jesús? ¿Cree en Jesús? ¿Lo ha aceptado ya Jesús? ¿Usted lo ha aceptado a Jesús? Como su único... Sí, vos sí. ¿Vos también lo aceptaste? Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno. ¿Sabe que existe el infierno? ¿Sabe? No es que nosotros, que Dios ha hecho, eso el infierno lo hizo para Satanás, pero también lo hizo para el que no quiere, porque dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Toda criatura qué es? Porque nosotros fuimos primero criatura de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, fuimos hijos de Dios. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Es como que sería, no tenés el boleto para ir al cielo, porque no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso lo importante es aceptar a Jesús. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Lo dice? Lo lee en Marcos. Y les dijo, ¿quién les dijo? A los discípulos que estaban asustados. A sus discípulos les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros estamos predicando el evangelio. Yo estoy predicando el evangelio en este momento. Ustedes también tienen que predicar el evangelio porque es la gran comisión. Y le aclaró y le puso un punto. Ahí viene llorando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén.
Mas el que no creyere, no creyere ¿en quién? En Jesús. El que no lo acepte será condenado. ¿Palabra de quién? De Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué querés vivir? ¿90 años, los más robustos? Acá como ahora se murió la reina Isabel, 96 años. Con todos los lujos que tuvo. Se murió igual que cualquiera que no tenga dinero. ¿Qué se llevó? Dígame, ¿qué se llevó? Nada. Desnudo venimos al mundo, desnudo no vamos. Es una ley tan perfecta que hizo Dios. ¿De qué te sirve ganar todo el oro del mundo y perdiste tu alma? Si no crees en Jesús, estás condenado. Hay que seguirlo a Jesús. Hacer las cosas que manda. Y cuesta. Mientras el mundo hace las cosas que le agrada, porque, como dice, ellos quieren hacer lo que ellos quieren, pero el Señor nos dio el manual de vida y nos dejó el manual de vida estando vivo para que nosotros andemos en el Espíritu, en la palabra de Dios. Entonces dijo, id por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Qué bárbaro. Y dice el 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó? ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios? Intercediendo por nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Jesús. A través del Espíritu Santo. Hay un único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles, el Señor confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Qué bárbaro. Qué cosa. Juan, y vamos a ir Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, le dice a quién, a los discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde? En los cielos hay muchas casas, muchos cuerpos para nosotros, quiere decir. Y si no fuera así, yo no le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para ustedes y para mí, hermano. Y si me fuere, si yo prepararé el lugar, vendré otra vez, y yo haré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creen en eso? Gloria a Dios. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, otro dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Quién le dice acá en el versículo 6? Jesús le dijo, escuche bien lo que le dijo. No le dijo Papa, no le dijo Virgen, no le dijo nadie. Jesús le dijo en vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no me aceptás a mí, no va a ir al cielo.
¿Y por qué el Papa dice que es el único intercesor entre Dios y los hombres? Está en el lugar de el Espíritu Santo. ¿Y por qué la palabra dice otra cosa? Y dice, si me conocierais también a mi Padre, conocerían desde ahora, le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo soy el Padre, le quiere decir. Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y dice, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy Él el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme en las palabras, en las mismas obras. De cierto os digo que el que cree las obras que yo hago, Él las hará también aún mayores. Hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y fíjense, dice ahí, y si me amáis, ¿la amáis a Jesús? Escuche bien lo que le dice. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Fíjense en lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Quién se llama ese consolador? El Espíritu Santo. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Hágase así. Yo soy templo. Acá mora el Espíritu Santo. Esto se va a derrumbar, pero yo soy casa del Espíritu Santo. La palabra lo dice. No lo digo yo. ¿Está leyendo lo mismo que yo? Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y dice, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco en el mundo y no me verás más. Pero vosotros me veráis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué palabra, hermano. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué quiere decir vosotros viviréis? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a vivir eternamente y no vamos a ser condenados. Eso te quiere decir Jesús. El día que vos recibiste a Jesús, algo pasó en tu vida y vino el Espíritu Santo y estás acá porque Dios quiere que estés acá. Dios te trajo acá. Por su santa misericordia, por su amor, dijo, vení, te amo todavía. Hay tiempo para vos. Yo quiero hacer algo contigo. Amén.